No resulta novedoso que la relación de los hijos con los padres se acompleja. Por más que los padres tengan la mejor intención para con su hijo, le transmiten sus propias experiencias infantiles como hijos e hijas. Si por ejemplo una madre padeció de niña que su hermana fuera más bonita que ella, y ésta fuera la preferida de su padre, no asombrará que controle celosamente a su hija y la humille. No puede tolerar que su hija reciba la dedicación que ella tanto ansió. No ve en ella a su hija, sino a su hermana con la cual rivalizó toda su vida. Entonces su hija se convierte en su rival. O ella verá en su hija un aspecto de su propio ser. A través de la belleza de su hija quiere compensar sus propios fracasos en este campo. La hija se convierte en reemplazante, que debe vivir aquello que le fue vedado a su madre. Existen numerosos enredos entre padres e hijos, como el caso de la madre o el padre que ven en el hijo un reemplazo de la propia madre o del propio padre. Puede suceder que una madre quiera remedar en su hija la culpa que siente frente a su propia madre, o que necesita de la hija para encontrar amor. La hija debería darle todo el amor que no tuvo de sus padres. Ella ama a su hija con la intención inconsciente de ser amada infinitamente por ella. Utiliza a la hija para sus propias necesidades sin límite. No le da a la hija lo que necesita, sino que toma de ella y de este modo la sobreexige. Los ejemplos son numerosos. Cuando el padre de la hija o la madre del hijo los toman como reemplazo del cónyuge, nace un intenso vínculo emocional y erótico que no permite vivir al hijo o a la hija como sería adecuado para ellos. Ellos son utilizados por los padres para sus propias necesidades insatisfechas. A veces los padres ven en los hijos un aspecto de su propio ser. Ellos proyectan en los hijos su ser ideal que nunca lograron, y el hijo debe vivir entonces supletoriamente lo que a los padres no les fue permitido o no pudieron. O los padres proyectan en el hijo un aspecto negativo de ellos mismos. Entonces el hijo se convierte en el chivo expiatorio, sobre el cual descargan todo lo que arrastran como carga inconsciente. Ellos proyectan sobre el hijo lo que no quisieron cargar sobre sí mismos. Ellos no pueden resolver su propio conflicto, sino que lo descargan en forma supletoria sobre el hijo o la hija. Esto los libera de enfrentar la propia verdad. Pero el niño, convertido en chivo expiatorio de los problemas irresueltos y los conflictos reprimidos de los padres, frecuentemente aterriza en el desamparo o en conductas neuróticas. Otra forma de lesión se verifica cuando el niño es utilizado por los padres como aliado, como amigo o amiga, o como confidente. La madre toma al niño como arma contra su padre y a la inversa. El niño es tironeado entonces de un lado para el otro, y no puede construir una identidad clara. Y también de adulto continuará el juego de la utilización. Heridas maternas. La madre brinda al hijo protección y la confianza primitiva. Ella es la primera persona de relación para el pequeño y le transmite al recién nacido que puede confiar en que el mundo es bueno y que puede confiarse en la bondad del mundo y de los hombres. La madre permite que su hijo experimente que puede ser tal cual es, que puede tener necesidades y que estas necesidades se satisfacen. Ella le muestra la proximidad y el amor, le brinda la sensación de que es bienvenido, aceptado y amado sin condicionamientos. Tal experiencia básica es la que necesita el niño como fundamento firme sobre el cual poder desarrollarse. Pero prácticamente ninguna madre puede cumplir esta tarea en todo momento y en todo lugar. Tampoco sería bueno para el niño que existiera la madre perfecta, ya que no solo puede aprender del amor infinito de la madre, sino también de su limitación. La razón por la cual mencionamos algunas heridas provocadas por las madres no es para crear remordimiento en ellas, ya que a todos nosotros nos hieren, lo queramos o no. Es determinante, sí, cómo manejamos nuestras heridas. Si enfrentamos las heridas maternas, ellas pueden sensibilizarnos para con nosotros mismos y con los demás.
y principalmente nos protege una concientización y autoconfrontación, de tal modo que inconscientemente transmitimos las propias heridas, o nosotros mismos nos lastimamos o elegimos una y otra vez aquellas situaciones que repiten las heridas de la infancia. Las heridas maternas de las hijas. A veces, la herida materna aparece antes del nacimiento del niño. Quizás no sea bueno el embarazo de la madre. Ella se resiste interiormente a él. Ella fuma porque no puede resignarse a que precisamente ahora será madre. O la relación con el hombre es poco clara. Los conflictos espirituales en el momento del embarazo trascienden al niño en el vientre materno. En el seno de la madre el niño está expuesto a los estados de ánimo y humor, a la disposición física y espiritual de la madre. Y a veces recibe la ambivalencia interior de la madre que por un lado se alegra por el hijo, pero al mismo tiempo siente temor frente al nacimiento. Cuando algunas madres leen acerca de tales problemas, sienten de inmediato remordimientos y se preguntan cómo fue su propio embarazo. Para todas ellas, por suerte, el niño tiene siempre también, a pesar de todas las experiencias traumáticas, un potencial de sana energía que puede transformar todas las heridas. Una herida materna profunda surge cuando la madre no puede cumplir su tarea de brindar protección a su hijo, porque está ocupada consigo misma o sobreexigida con esta tarea. Así, por ejemplo, nace una niña precisamente cuando la relación de los padres atraviesa una crisis grave. La pequeña percibe inconscientemente que la madre no es capaz de establecer una relación con ella porque está demasiado ocupada consigo misma. La niña reacciona frente a la incapacidad de relación de la madre rechazándola. No toma alimentos. Se resiste probablemente frente a todos los intentos de contacto de la madre. Inconscientemente castiga a la madre porque no recibe de ella lo que necesita. Así surge una maraña compleja en la relación, en la cual ambas padecen. Una vez que la niña se convierte en mujer, debe enfrentar esa herida. Y siempre resulta un camino doloroso. Primero establecer la relación consigo misma y luego una relación con la madre carente de recursos. Cierta mujer cuenta que de niña su madre no la quería, pero su madre quería sin falta quedar embarazada porque las mujeres embarazadas al final de la guerra estaban liberadas de trabajar en las fábricas de municiones. La niña percibió inconscientemente que la madre la utilizó, pero realmente no la amó. Otras madres ansían que al tener su hijo mejore la relación con su pareja, o quedan embarazadas para de este modo unir a su novio a ellas. Mujeres mayores cuentan que a su sexto o séptimo hijo en realidad ya no lo querían, porque estaban al final de sus fuerzas. A veces conscientemente descuidaban luego al niño. Para ellas era la única forma de vengarse del hombre por el dictado de sus deseos. En todos estos casos el hijo es utilizado para otros fines. La consecuencia. Durante toda su vida la persona es prisionera de la sensación de no ser amada por sí misma, sino utilizada por los otros para sus fines. Esto conduce luego a que se proteja frente a los demás y no permita que nadie se le acerque emocionalmente. Una niña utilizada anhela una persona que finalmente la ame sin condiciones, pero a menudo experimenta la reiteración de su situación infantil. Inclusive la persona de la cual recibe amor incondicional en algún momento se aprovecha. Frecuentemente, la madre está sobreexigida con su hija porque está demasiado inquieta o no puede dormir de noche. Quizás la madre tenga en ese momento mucho estrés en el trabajo o en el hogar. No puede soportar la intranquilidad de su hija, se torna agresiva y le pega, aunque en realidad no hubiera querido hacerlo. No puede hacer otra cosa. Ella padece no corresponder a las necesidades de la niña. Entonces intenta compensar a la niña por su ataque de ira mediante un amor desmedido. Pero de esta forma confunde a la niña, quien no entiende. Muchas madres estuvieron sobreexigidas en la posguerra. Estaban preocupadas por sus maridos que estaban
en el frente mientras ellas mismas vivían en sus casas con el temor de ataques aéreos y debían ir con sus hijos a los refugios. En una situación colmada de preocupaciones de esta naturaleza, las necesidades de muchos niños quedaron insatisfechas. Una mujer que creció como niña bajo estas condiciones siempre tiene la sensación de que todo lo que hago está equivocado. No puedo hacerlo como quiere mi madre. Cuando una experiencia tal se convierte en nuestro modelo interior, nos pesa durante toda la vida. Otra herida materna surge cuando la madre utiliza a su hija como confidente. Una mujer no se entiende con su esposo y le cuenta a la hija sus problemas conyugales. Frecuentemente pinta entonces una imagen negativa del padre, lo cual confunde a la hija que percibe a su padre de manera totalmente distinta, ya que lo ama. Ahora no sabe a quién creer, a la madre o a su propio sentimiento, y se produce una confusión de sentimientos. A veces la madre generaliza y transmite a la hija una imagen destructiva de los hombres. Los hombres son machos, solo quieren sexo, son infieles, egoístas, fríos, no saben dominarse. La consecuencia, una imagen de los hombres tan negativa bloquea posteriormente a la hija en su relación con los hombres. A menudo también está unida a la imagen negativa de los hombres una imagen destructiva de las mujeres. La madre no puede aceptarse a sí misma como mujer. Nunca aprendió a amar su sexualidad. Entonces lastima a la hija pintándole una imagen negativa de la mujer. Una mujer recibió como mensaje de su madre la frase: «Como mujer eres la última basura, el felpudo de los hombres». Esta madre experimentó después de la guerra cómo las mujeres se convirtieron en presa fácil para los soldados de la ocupación. Y cuando el locador que alojó generosamente a ambas mujeres abusó sexualmente de la hija, la madre no pudo proteger a su hija de ello. Ella le transmitió luego a la hija que tal es el destino de las mujeres. Ella proyectó su propia miseria a la hija. No asombra por ende que la hija nunca haya encontrado alegría en el hecho de ser mujer y haya requerido de una prolongada terapia para descubrir su valor como mujer. Otras madres transmiten a sus hijas la sensación: «No te me acerques demasiado». Si bien por un lado quieren ser madres afectuosas, por el otro sienten temor ante una proximidad excesiva. No pueden demostrar la proximidad porque quizás ellas mismas están impedidas y son incapaces de manifestar sus sentimientos, o porque no han experimentado cercanía de su propia madre. La hija notará recién mucho tiempo después que ella transmite el mismo mensaje a los hombres y a las mujeres. Ella anhela cercanía, pero no es capaz de darla o permitirla, porque el mensaje inconsciente a todos quienes se acercan a ella es: «No te me acerques demasiado». Otras hijas son colocadas por la madre muy rápidamente en el papel de madre. Son responsables por sus hermanos menores y no pueden disfrutar por ende su niñez o su juventud. Luego de adultas se sienten estafadas en su propia infancia. Las heridas maternas de los hijos. Los hijos tienen experiencias distintas de las hijas. A menudo las madres tienen inconscientemente una relación más estrecha con ellos. Cuando esto conduce a que los malcríen o den preferencia, les resultará difícil a ellos poder crecer. A veces también sucede que cuando el padre deja la familia o cuando la relación entre los padres es mala, los hijos varones son tomados como pareja sustituta. Entonces se convierten en príncipes que todo lo tienen permitido y que no necesitan atenerse a ningún límite. Cuando el hijo es utilizado como pareja sustituta, queda ligado inconscientemente a la madre y no tiene entonces posibilidad alguna de vivir su masculinidad. La madre continúa durmiendo en la cama matrimonial con su hijo de 13 años y no nota cómo ella despierta en él su sexualidad, pero al mismo tiempo reflexiona que el hijo reprime sus fantasías e intereses sexuales. Ella se pone celosa cuando el hijo se enamora de una chica. La madre proyecta en el niño su temor frente a la sexualidad. Por un lado lo enaltece como hombre y por el otro le impone una imagen masculina que reprime la sexualidad y que permite únicamente el pueraternus,
el joven por siempre niño, lo cual a menudo provoca que los hombres rehúsen toda responsabilidad, que finalmente absorban a la madre y nunca tomen su vida en sus manos. Existen muchos hombres que a los 40 años aún viven con su madre. Generalmente son desempleados porque no pueden embarcarse en ningún trabajo. Dependen económicamente de su madre, muchas veces tienen problemas de alcoholismo y se aprovechan vergonzosamente de su madre. Pero dado que ella está interiormente ligada a su hijo, no tiene el valor de arrojarlo del cálido nido para que finalmente se convierta en adulto. Además del enaltecimiento del hombre, a menudo también sucede lo contrario. Por el temor de la madre a la confrontación con el esposo, ridiculiza al muchacho en su masculinidad. Esto puede provocar una profunda inseguridad en su papel de hombre. Con frecuencia, tales relaciones entre la madre y el hijo son contradictorias y confusas. El hijo anhela a su madre y la madre a su hijo, pero al mismo tiempo la madre se prohíbe una relación más estrecha con el hijo y lo desvaloriza en su identidad masculina. Tales hijos permanecen a menudo tironeados entre su anhelo de una mujer y el temor frente a ella. En su fantasía se imaginan cuán bonito sería tener una mujer comprensiva. Pero ni bien les interesa una mujer, se retraen por temor a que ella los ridiculice en su masculinidad. La mayor herida en la relación entre la mujer y el hijo es la experiencia de ser abandonado, lo cual puede suceder por igual a hijas e hijos. Un hombre cuenta que su madre, quien vivía sola, permanentemente lo amenazaba con suicidarse si él no era obediente. Al hijo no le quedaba otra opción que adaptarse. Constantemente debía vivir con miedo a que la madre se quitara la vida y quedara abandonado. Aun cuando a veces debía reprimir su agresión, en ciertas oportunidades salía a la luz. Él no tenía permitido ser un niño, debía preocuparse por su madre. Algo similar experimentan muchos niños cuyas madres se enferman a edad temprana, ya sea físicamente o de depresión o neurosis. Cierto hombre tenía una madre psicótica. Ya de niño se avergonzaba cuando su madre aparecía en la ciudad, ya que constantemente vociferaba. Finalmente le faltó su madre. Es comprensible que durante parte de su vida haya estado buscando un reemplazo de su madre, y también la vergüenza lo acompañó durante años. Él se avergonzaba de sí y de su conducta, y una y otra vez se relacionaba con personas de las cuales debía avergonzarse. Una situación no tan extraña: el padre le pega a su hijo, la madre indefensa está a su lado. Si bien algunas madres tratan de intervenir a favor de sus hijos, viven luego una situación tal que no les queda opción. Tienen miedo de que el padre en un ataque de ira también les pegue a ella. Los hijos lo viven entonces como traición de la madre. La madre se retira, no dice nada, reprime su propio sentimiento. Esto resulta para el hijo una experiencia que lo marca y hiere profundamente. Es una herida materna que permanece. Otro hombre cuenta que de niño su padre lo encerraba siempre en un sótano oscuro. Si bien la madre lo veía, nunca intentó evitarlo. Ni siquiera hablaba en su favor. La sensación de traición y abandono se ha marcado profundamente en este niño. Ciertas madres, sobreexigidas con la conducta rebelde de los hijos, los amenazan con contarle al padre si no le obedecen. Una madre que actúa de este modo no ofrece protección, delata a los hijos frente al severo padre. También esta resulta una experiencia de abandono. El terapeuta suizo Theodore Bobet ha dicho que las adicciones son siempre un sustituto de la madre. Esto naturalmente no significa que las madres son culpables de la adicción. También puede suceder que el hijo o la hija no logren desprenderse de la protección materna, o quizás sencillamente no hayan experimentado esta protección materna debido a circunstancias externas, aun cuando la madre haya puesto todo su empeño en ello. La adicción puede nacer por la experiencia de la falta de protección. En el alma permanece siempre un agujero que no puede llenarse, pero también puede nacer por la condescendencia. La malcrianza reemplaza a menudo una relación afectuosa normal con el niño.
Cuando una madre malcría a la hija o al hijo, lo hace precisamente porque quisiera ver concretado en ella o en él lo que ella nunca tuvo permitido. Frecuentemente tras la malcrianza se esconde un remordimiento por no poder dar al hijo lo que necesita o el empleo del hijo para fines propios. La madre malcría al hijo para vivir en él su propia vida no vivida. Los hijos malcriados caen frecuentemente en una adicción, no solo en adicciones materiales como el alcohol, las drogas o las píldoras, sino también en aquellas adicciones inmateriales como la manía de relación, la manía de juego o la adicción al trabajo. Pero también la anorexia, en la cual la joven se resiste a comer y protesta frente a su rol de mujer, puede ser consecuencia de relaciones enfermizas con la madre. A la inversa, la gula, unida frecuentemente a la bulimia, vómitos tras un ataque de comer, muestra que la joven tapona con comida su falta de protección para dejar de sentirse sola.